España vive la mayor crisis de corrupción política de la democracia. Sánchez, su gobierno y su partido están en el centro de todas las tramas, pese a que justificaron la moción de censura del año 2018 contra Mariano Rajoy y contra el Partido Popular en precisamente la lucha contra la corrupción. Pero es evidente, señorías, que la dirigencia del Partido Popular ha consentido o convivido con la corrupción. Los españoles no podemos tolerar la corrupción ni la indecencia como si fuera algo normal. Una moción de censura a favor de la recuperación de la normalidad de nuestra vida pública. Sacar de la política la corrupción y volver a hablar de lo que importa. Las palabras se las llevó el viento y en poco tiempo los casos de corrupción comenzaron a amontonarse en la Moncloa y en la calle Ferraz. Vamos con la radiografía de la corrupción socialista. La raíz de todo es el caso Koldo, que afecta al Gobierno central, a administraciones autonómicas socialistas y al propio partido. Un caso de adjudicación irregular de contratos para la obtención de material sanitario en la pandemia con cobro de comisiones, incluidas también. Sin embargo, la trama se extendió a las adjudicaciones de obras y servicios y también a suministros de otra índole para beneficiar a empresas a cambio, una vez más, de comisiones. Los protagonistas son muchos. Primero, Koldo García, como principal gestor de la trama que se encargaba de asegurar los contratos gracias a sus vínculos con el gobierno de Sánchez. El conseguidor y comisionista era Víctor de Aldama, que ejercía una labor de intermediación para que todo llegara a buen puerto. De hecho, la Guardia Civil le califica como el nexo corruptor de la trama. El propio comisionista ha afirmado en varias ocasiones que ha entregado enormes cantidades de dinero al Partido Socialista para financiar campañas y la estructura de la formación. Dinero venezolano, por cierto. La influencia de Koldo tenía su origen en su jefe, el entonces ministro y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. Su poder era efectivo en su propio ministerio, en otros y en el partido, ya que era la mano derecha de Pedro Sánchez. Por su parte, Santos Cerdán, hasta hace muy poquito secretario de organización, porque este usaba su poder como miembro del núcleo duro de Sánchez para favorecer a la trama. Era, digamos, el enlace político con el partido. Cerdán también fue el vínculo con el separatismo vasco y su labor fue clave en la moción de censura del año 2018 y en los apoyos posteriores que recibió Pedro Sánchez. Ahora se está investigando si con el dinero de la trama se compraron apoyos parlamentarios incluso. El hilo del que se tira en esta investigación son los mensajes entre Koldo, Cerdán y el empresario de la trama, Anchón Alonso, sobre las reuniones con Bildu. Con el Partido Nacionalista Vasco, según apunta la investigación, se intercambiaban votos por cargos en entes públicos, como pueden ser Adif, ICEX o el SEPI. Los contratos, bajo la lupa de la justicia, suman cientos de millones de euros, 500, según la Fiscalía Anticorrupción. Los delitos por los que los protagonistas están siendo investigados son de todos los colores. Tienen ustedes organización criminal, cohecho, prevaricación. También vamos a ver ahora tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y un larguísimo etcétera. Delitos cometidos al menos desde el año 2020, aunque es posible que las adjudicaciones irregulares comenzaran incluso el mismo año que Sánchez llegó a la Moncloa. El caso Koldo al final ha derivado en la prisión provisional para todos los protagonistas. Koldo y Ábalos lo están por riesgo de fuga, o lo están ahora mismo en este momento. Aldama, por su parte, salió al colaborar con la justicia y Cerdán ya está en libertad, puesto que el juez ha considerado que ya no existe riesgo de destrucción de pruebas. Sánchez reniega de todos ellos. Una cosa es que efectivamente tuviera una confianza política en él, que la tuve, no la niego, es evidente, y otra cosa es que desde el punto de vista personal era un gran desconocido para mí. Un gran desconocido para mí. Ha sido hasta el día de hoy mi secretario de organización. Los indicios que ha aportado la Guardia Civil al respecto, desde luego, como he dicho antes, para mí es una enorme decepción. Sánchez es mencionado en las grabaciones como el número 1 de la trama, algo que debía preocuparle bastante, ya que puso a su fontanera, Leire Díez, a trabajar para desbaratar las investigaciones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esto decía sobre Antonio Balas, teniente coronel al frente de las investigaciones. Lo que yo no tengo ninguna gana que pase es que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos. No necesito a todo el mundo, necesito a Balas. Yo te voy a decir otra. Tengo una cosa, con una cosa que te dé ya está muerto. Pues perfecto, ya está, mejor todavía me lo pone. Díez no tuvo éxito y ahora el gobierno ha optado por descabezar a la UCO para protegerse.
El Ministerio del Interior saca de la unidad a los 3 hombres clave de las investigaciones. Antonio Balas, del que acabamos de hablar, saldrá en el mes de marzo. Las salidas coinciden además con el momento crucial de estos procesos judiciales. Cambiamos de tercio, pero no de protagonista, que sigue siendo Víctor de Aldama. En esta ocasión por el caso de los hidrocarburos, que supuso un fraude de 182 millones de euros a la Hacienda Pública al no pagar el IVA correspondiente de las transacciones entre los años 2022 y 2024. El importe fue escondido y blanqueado posteriormente en otros países. Y este caso afecta al Gobierno, que concedió la licencia de operador de hidrocarburos a Aldama y a su socio Rivas, pese a que no cumplían con ninguno de los requisitos. Aldama utilizó sus contactos, Koldo y Ábalos, para que mediaran con los ministerios de Industria y Transición Ecológica, de Maroto y de Teresa Rivera. Por cierto, Maroto negó conocer a Aldama, pese a que luego salieron los WhatsApps en los que se veía que sí que entablaba conversaciones con el comisionista de la trama. El ministro Torres, por su parte, también se reunió con Aldama en 2 ocasiones para ver la viabilidad de una refinería en Tenerife en este negocio de los hidrocarburos. Y los audios de Koldo con Torres revelan también su implicación en el caso de las mascarillas, al poner mucho de su parte para que la trama recibiera los pagos. Pero la corrupción no se queda en el círculo político de Pedro Sánchez, sino que se extiende también a su propia familia. Begoña Gómez, esposa de Sánchez, tiene 2 frentes abiertos. El primero, su intermediación en la concesión del mayor rescate otorgado durante la pandemia. Air Europa, la aerolínea, recibió un total de 475 millones de euros. El CEO de Globalia, a la que pertenece Europa, Javier Hidalgo, había entablado una buena relación con Begoña Gómez previamente al patrocinar su IE Africa Center. Así, cuando llegó la pandemia, Hidalgo se reunió con Gómez en 2 ocasiones y poquísimo después el Consejo de Ministros decidió que el primer y el más cuantioso rescate sería para la aerolínea de Globalia. Un posible caso de conflictos de intereses que fue desestimado por la Oficina de Conflictos de Intereses, que, eso sí, depende del Gobierno. Pese a todo, Koldo afirma que esa intermediación existió y que además se hizo a cambio de importantes sumas de dinero. Los Hidalgo comentaron, y eso fue delante mía, que había que compensar el buen trato que había dado la señora Begoña. ¿Compensar cómo? Pues hombre, yo no sé cómo exactamente lo hicieron, pero las palabras que utilizaron ellos dijeron, empezaron hablando, creo que, si no me equivoco mal, de 100 o 200.000 euros, hasta decir 1 millón. Sin embargo, este caso por el momento no ha tenido consecuencias judiciales. La mujer de Sánchez sí que ha sido imputada por su labor al frente de la Cátedra Extraordinaria en la Universidad Complutense de Madrid, una cátedra creada en 2020 pese a que no era catedrática ni siquiera poseía una licenciatura. El mérito era ser esposa del presidente. Pues bien, aquellos que le ayudaron a montar la cátedra y el máster se vieron posteriormente recompensados con contratos públicos millonarios en el contexto de una licitación amañada. Para más INRI, la cátedra de Gómez recomendó a dichas empresas por carta. Y todo ello pues, le ha valido su imputación el año pasado, en 2024, por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación, apropiación indebida e intrusismo profesional. Eso sí, Gómez lo niega todo. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. Todo queda en familia y el hermano músico de Sánchez, David Sánchez, o David Azagra, según se hace llamar, también está en el ajo. Ha sido imputado este año por su colocación en una plaza creada ad hoc en la Diputación de Badajoz, gobernada por los socialistas. La plaza se creó en 2016. Salió a concurso poco antes de que volviera Sánchez a la Secretaría General del PSOE en 2017. Y en menos de 2 meses, David Sánchez se hizo con el puesto. En la contratación fue clave Miguel Ángel Gallardo, presidente de la Diputación, que también ha sido imputado. Gallardo, además, ha hecho una triquiñuela que ha dejado el puesto de presidente para convertirse en diputado autonómico y obtener aforamiento. Para ello tuvo que quitar de en medio a un diputado socialista y a varios candidatos que tenía por delante. Para más INRI, el hermano de Sánchez no acudió a su puesto de trabajo pese a que cobraba 55.000 euros anuales y además estableció su residencia fiscal en Portugal para pagar menos impuestos al simular que vivía en el país vecino.
Hablamos de delitos contra la administración pública, malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias. En el juicio, David Sánchez ni siquiera disimuló y demostró que desconocía todo aquello que debía conocer sobre su puesto de trabajo. La Oficina de Artes Escénicas, Sí. ¿qué es? Es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho. No recuerdo que haya solicitado yo teletrabajo. Desde que Sánchez llegó al gobierno, se dedicó a asaltar todas y cada una de las instituciones del Estado. Una de ellas fue la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Así, Sánchez puso al frente a Dolores Delgado, que era ministra de Justicia, sin ningún pudor. Tras su marcha, Álvaro García Ortiz le sustituyó y se utilizó a la Fiscalía para derribar al adversario político. Este es el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El fiscal general filtró un correo de la defensa de González Amador en el que se reconocía la culpa de su cliente. Por ello, Álvaro García Ortiz fue condenado por revelación de secretos, lo cual ha supuesto su inhabilitación durante 2 años. Sin embargo, Sánchez ya deja caer que no asume la derrota y que utilizará al Tribunal Constitucional una vez más. Recordemos que Conde Pumpido, presidente del tribunal, ya ha enmendado la plana al Tribunal Supremo en otras ocasiones, argumentando que lo hace para garantizar la tutela judicial efectiva. Por ejemplo, lo hizo con el caso ERE de Andalucía. Sánchez ya avisa. El sistema judicial español y europeo cuenta con otras instancias y yo soy de los convencidos, como otros muchos, que esas otras instancias, pues evidentemente, trasladarán un fallo diferente al que ha hecho el Tribunal Supremo, entre otras cuestiones, primero porque no conocemos todavía los elementos de la sentencia, cosa bastante sorprendente, y en segundo lugar porque a la vista del juicio, que por cierto ha estado toda España pendiente de él, tampoco se han visto ninguna prueba concluyente. El cerco se estrecha cada vez más sobre Sánchez, que niega que él tenga nada que ver con ninguno de estos casos y que por lo tanto no tendrá que asumir ningún tipo de responsabilidad ni judicial ni política. Si usted llegara a ser imputado, ¿dimitiría? ¿Pero y por qué voy a serlo? Hay una denuncia hoy mismo. Bueno, de manos limpias. De manos limpias. Pues sí, la noticia es ¿por qué no me denuncia a manos limpias? ¿Por qué tema no me denuncia a manos limpias? Porque pero cuando me pregunta ¿por qué voy a ser imputado? Hombre, hay 2 número 2 de usted que están imputados. Bueno, claro, y hemos actuado. Han pasado por la cárcel. Y hemos actuado con contundencia. La situación es insostenible para la Moncloa, para su inquilino y para Ferraz. El caso Koldo, con un ministro y secretario de Organización y el sucesor como secretario de Organización imputados e incluso que resultaron encarcelados. Por otro lado, el fiscal general del Estado utilizado para aplastar a la oposición, que ha sido condenado como no se había visto jamás en democracia. Luego, el hermano del presidente del gobierno imputado al haber sido colocado en la administración pública sin tan siquiera ir a trabajar y simulando además una residencia fiscal en Portugal. Ahora, la mujer del presidente del gobierno imputada por 5 delitos cometidos desde su cátedra en la que fue colocada. Y, como no, Aldama, al que nadie conoce o nadie conocía, relacionándose con varios ministros en el contexto del caso hidrocarburos y del caso Koldo. Con todo esto sobre la mesa, cabe preguntarse ¿qué más tiene que pasar para que caiga este gobierno?